¿Alguna vez has oído hablar de un general que desafió a presidentes, enfrentó imperios y moldeó el destino de naciones en el siglo XX? En este video vamos a sumergirnos en la impresionante trayectoria de Douglas MacArthur, el comandante que se convirtió en leyenda, tanto en los campos de batalla como en los bastidores del poder. Desde el Pacífico devastado por la guerra hasta el Japón renacido bajo su tutela, MacArthur no solo sobrevivió a la historia, él la escribió. A lo largo de este video vas a entender cómo este estratega militar pasó del heroísmo a la controversia, enfrentando desafíos extremos con una autoconfianza casi mesiánica. Pero más que contar hazañas de guerra, este documental revela cómo sus decisiones moldearon el mundo en el que vivimos hoy, y por qué aún debemos aprender de ellas. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido en medio de un conflicto donde tomar la decisión correcta parecía imposible? ¿Ya enfrentaste a una autoridad que parecía inquebrantable? El camino de MacArthur puede inspirarte, hacerte reflexionar y, quién sabe, tal vez hasta cambiar la forma en que ves el liderazgo, el coraje y el legado. Quédate conmigo hasta el final. Douglas MacArthur nació el 26 de enero de 1880 en Little Rock, Arkansas, rodeado por una tradición familiar profundamente militar. Su padre, Arthur MacArthur Jr., héroe de la guerra civil y general, cultivaba en casa un ambiente de disciplina y patriotismo. La infancia de Douglas fue itinerante. Creció entre bases militares y campos de entrenamiento, absorbiendo desde muy temprano el ethos castrense. En 1889, la familia se instaló en Washington, D.C., donde comenzó a asistir a la escuela pública Force. En 1893, su padre fue trasladado a San Antonio, Texas, y Douglas ingresó en la Academia Militar del Oeste de Texas. Allí se destacó no solo en los estudios, sino también en los deportes. Formó parte de los equipos de fútbol, béisbol y tenis. Fue elegido orador de su clase y terminó el último año con un promedio de 97,33 sobre 100, recibiendo la medalla de oro por excelencia académica y conducta ejemplar. Su dedicación y brillantez llamaron la atención de familiares, que intentaron asegurarle un lugar en West Point mediante una nominación presidencial. Sin embargo, tanto Grover Cleveland como William McKinley rechazaron las solicitudes de su padre y su abuelo. Persistente, MacArthur se presentó al exigente examen para conseguir una nominación a través del Congreso, y fue aceptado por el diputado Theobald Ogden. Ingresó a la Academia Militar de West Point el 13 de junio de 1899 y su madre se mudó a una suite en el Hotel Craney, desde donde podía observar los movimientos de su hijo en la academia. Sin embargo, la vida en West Point no sería fácil. Las novatadas eran una práctica institucionalizada y Douglas, hijo de un general, pronto se convirtió en blanco preferido. Durante sus primeros años en la academia, MacArthur y su compañero Ulysses S. Grant III fueron acosados especialmente por cadetes del sur. La muerte de otro cadete, Oscar Booth, tras sufrir abusos, llevó a una investigación del Congreso. En 1901, Douglas fue llamado a declarar y, aunque minimizó su propia experiencia, el escándalo provocó la prohibición formal de estas prácticas abusivas en West Point. A pesar de las dificultades, MacArthur fue ascendiendo en posiciones de liderazgo. Se convirtió en cabo, luego sargento y, en su último año, en primer capitán, el rango más alto entre los cadetes. Douglas MacArthur se graduó de West Point en 1903 con honores excepcionales, siendo reconocido como uno de los cadetes más brillantes de su generación. Su trayectoria en la academia estuvo marcada por la disciplina, un intelecto agudo y un gran autocontrol frente a las presiones y humillaciones. Poco después de graduarse en West Point, Douglas MacArthur fue asignado al cuerpo de ingenieros y enviado a Filipinas, donde rápidamente se vio inmerso en una realidad marcada por tensiones coloniales. En noviembre de 1903, mientras trabajaba en Guimarães, fue emboscado por dos bandidos filipinos. Con sangre fría, respondió al ataque y abatió a ambos, en un episodio que marcó su debut en combates reales. En abril de 1904, fue ascendido a primer teniente en Manila. Sin embargo, meses después, contrajo malaria e intertrigo durante una misión en Bataan, lo que obligó su regreso a Estados Unidos.
De vuelta en San Francisco, fue asignado a la Comisión de Desechos de California, pero pronto pasó a servir como ingeniero jefe de la División del Pacífico. En octubre de 1905, viajó a Japón como ayudante de campo de su padre, quien se encontraba en una misión oficial. Durante esa travesía, visitaron bases militares en Nagasaki, Kobe y Kioto, y luego emprendieron un extenso recorrido por Asia. Pasaron por Java, Singapur, India y el peligroso paso Khyber, en la frontera con Afganistán. Esa vivencia internacional afinó su mirada estratégica y despertó aún más su fascinación por las culturas orientales. Tras regresar a Japón en junio de 1906, los MacArthur volvieron a Estados Unidos. Douglas fue entonces transferido al cuartel de Washington, donde se matriculó en la Escuela de Ingeniería. Allí recibió una misión inusual: servir como asesor auxiliar de la Casa Blanca a pedido del presidente Theodore Roosevelt. En agosto de 1907, comenzó a trabajar en la Oficina Distrital de Ingenieros en Milwaukee, donde vivía con sus padres. En abril de 1908, fue destinado a Fort Leavenworth, recibiendo su primer mando oficial, la Compañía K, del Tercer Batallón de Ingenieros. El liderazgo directo sobre tropas fortaleció su perfil como comandante. En los años siguientes, su carrera avanzó con firmeza. En 1910 fue ascendido a oficial de ingeniería en Fort Leavenworth y, en 1911, se convirtió en capitán y jefe del Departamento de Ingeniería Militar. Participó en ejercicios tácticos en Texas con la División de Maniobras y también tuvo una breve actuación en Panamá en 1912, ampliando su experiencia en diversos terrenos. Pero la repentina muerte de su padre, en septiembre de 1912, obligó a MacArthur y a su hermano a regresar a Milwaukee. La salud de su madre, afectada por la pérdida, se volvió su prioridad inmediata. Demostrando un fuerte sentido de responsabilidad familiar, MacArthur solicitó su traslado a Washington, D.C., para que su madre pudiera estar cerca del Hospital Johns Hopkins. Su pedido fue aceptado gracias al apoyo del jefe del Estado Mayor, general Leonard Wood, y del secretario de Guerra, Henry L. Stimson. En 1914, con el aumento de tensiones entre Estados Unidos y el gobierno mexicano, MacArthur fue enviado a la expedición de Veracruz. Durante una audaz misión de reconocimiento, enfrentó fuego enemigo sin escolta y logró obtener suministros para sus tropas. Por ese acto de valentía fue nominado a la Medalla de Honor, aunque la condecoración no fue aprobada. Tras su desempeño en la Primera Guerra Mundial, MacArthur regresó a Estados Unidos con un prestigio elevado, considerado uno de los oficiales más prometedores de su generación. En 1919, fue nombrado superintendente de la Academia Militar de West Point, el más joven en ocupar el cargo en toda la historia de la institución hasta ese momento. Al asumir, se encontró con una escuela aún aferrada a métodos del siglo XIX, incapaz de preparar oficiales para la guerra moderna. Decidido a romper con ese exceso de tradicionalismo, MacArthur impulsó una profunda reforma curricular. Su paso por West Point, entre 1919 y 1922, estuvo marcado por resistencias internas, pero también por reconocimiento fuera de la academia. MacArthur veía al ejército como una institución que debía evolucionar intelectualmente, más allá de la disciplina física. Mientras modernizaba la formación de los cadetes, también ampliaba su red de contactos políticos en Washington, acercándose a figuras como el secretario de Guerra, John W. Weeks. Su gestión fue vista como un punto de inflexión en la formación de oficiales, anticipando cambios que solo serían adoptados décadas después. En 1922 fue enviado nuevamente a Filipinas como comandante del Distrito Militar de Manila, reforzando su vínculo con el archipiélago asiático. Sin embargo, su actuación política comenzó a ganar más protagonismo. Se convirtió en miembro activo del Consejo de Defensa Nacional y empezó a asesorar al Departamento de Guerra. En 1925, ya con el rango de mayor general, fue designado comandante de la Cuarta Área del Cuerpo en Estados Unidos. Su cercanía con el poder creció aún más en 1930, cuando fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, el cargo militar más alto del país en ese momento.
Durante su mandato enfrentó un desafío monumental: mantener la estructura de las Fuerzas Armadas en plena Gran Depresión. Con severos recortes presupuestarios, tuvo que equilibrar la disciplina militar con una dosis de sensibilidad política. En 1932, durante la llamada Marcha del Bono, miles de veteranos de la Primera Guerra Mundial protestaron en Washington exigiendo beneficios, y fue MacArthur quien lideró la operación para desalojarlos, lo que dañó seriamente su imagen pública. En 1935, tras dejar el cargo de jefe del Estado Mayor, Douglas MacArthur aceptó una invitación decisiva: ayudar a organizar las Fuerzas Armadas de Filipinas, que se preparaban para su independencia. Nombrado asesor militar del gobierno filipino por Manuel Quezon, MacArthur recibió el título de mariscal de campo, el rango más alto dentro de las nuevas fuerzas locales. Su misión era ambiciosa: transformar una modesta fuerza colonial en un ejército nacional capaz de resistir amenazas externas, especialmente del Japón. MacArthur instaló su cuartel general en Manila y comenzó a planificar un sistema de defensa costera centrado en la fortificación de la bahía de Manila y en la creación de unidades móviles. Con el apoyo de oficiales estadounidenses y filipinos, organizó centros de entrenamiento, invirtió en la formación de oficiales locales y en la compra de armamento, aunque contaba con un presupuesto limitado. Desarrolló una doctrina que combinaba defensa terrestre con resistencia naval, adaptada a las condiciones del archipiélago. Sin embargo, los plazos ajustados y la creciente hostilidad japonesa hacían que el proyecto fuera vulnerable. Durante esos años, estrechó su relación personal con el pueblo filipino y con el propio presidente Quezon, de quien se convirtió en confidente. Estableció una base de confianza mutua que lo mantendría en una posición estratégica incluso después de dejar formalmente el ejército estadounidense en 1937. A partir de entonces pasó a la reserva, pero continuó activo en el planeamiento militar de la región. Su convivencia con la cultura local y su dominio de la geopolítica asiática lo convirtieron en una referencia clave para Washington en los asuntos del Pacífico. Con el aumento de las tensiones internacionales y la inminencia de un conflicto con Japón, MacArthur fue reincorporado al servicio activo en julio de 1941. Nombrado comandante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el Lejano Oriente, asumió el liderazgo tanto de los militares estadounidenses como de los filipinos, amplió los planes de defensa, solicitó refuerzos y preparó una estrategia de contención en profundidad. Sin embargo, los recursos enviados desde Washington eran insuficientes y la situación logística en las islas se volvía cada vez más precaria. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Douglas MacArthur se vio sorprendido por una ofensiva casi simultánea en Filipinas, que comenzó apenas unas horas después. A pesar de las advertencias previas, las fuerzas aliadas en el archipiélago no estaban preparadas para la velocidad y precisión del ataque japonés. En cuestión de días, las bases aéreas estadounidenses fueron destruidas y los japoneses iniciaron una ofensiva terrestre arrasadora. Manila fue declarada ciudad abierta para evitar su destrucción total, y las tropas se replegaron hacia las penínsulas de Bataan y Corregidor. Consciente de la gravedad de la situación, el presidente Franklin D. Roosevelt ordenó que MacArthur abandonara Filipinas antes de ser capturado, a bordo de un submarino y luego en una lancha torpedera. El general y su familia lograron escapar hacia Australia en marzo de 1942. Al llegar a territorio australiano, pronunció una frase que se volvería legendaria: "I shall return", una promesa personal de regresar. La declaración pronto se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza para el pueblo filipino. Mientras las tropas estadounidenses y filipinas resistían con valentía en Bataan, MacArthur comenzó a reorganizar sus fuerzas desde Australia. Al mismo tiempo, la situación en Filipinas empeoraba. En abril, tras meses de asedio, hambre y enfermedad, Bataan cayó y alrededor de 75,000 soldados fueron obligados a marchar más de 100 kilómetros en condiciones inhumanas, un episodio que pasaría a la historia como la Marcha de la Muerte de Bataan. En mayo también cayó Corregidor. El mundo observaba con tristeza el colapso de la resistencia aliada, y MacArthur enfrentaba críticas por haber abandonado el territorio.
Mientras las fuerzas japonesas se expandían por el Pacífico, MacArthur fue nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas en la región suroeste. A partir de entonces, comenzó a coordinar una estrategia de contraofensiva en múltiples frentes, con el objetivo de frenar el avance japonés y preparar el terreno para su prometido regreso a Filipinas. Tras reorganizar las fuerzas aliadas desde Australia, MacArthur lideró una de las campañas más ambiciosas de la Segunda Guerra Mundial, la reconquista del Pacífico. Con recursos limitados y frente a un enemigo bien atrincherado, adoptó la táctica innovadora del salto de islas, una estrategia que consistía en evitar las fortalezas japonesas fuertemente defendidas y avanzar tomando posiciones clave. Las campañas en Nueva Guinea y en las Islas Salomón entre 1943 y 1944 fueron especialmente difíciles. MacArthur enfrentó selvas densas, enfermedades tropicales, terrenos extremadamente hostiles y una resistencia japonesa feroz. Aún así, logró victorias estratégicas que abrieron el camino para el regreso a Filipinas. Durante este periodo, su imagen fue cuidadosamente trabajada por la propaganda de guerra, siempre retratado como un comandante valiente y cercano a sus tropas, con su inseparable gorra, gafas oscuras y la característica pipa de mazorca. En octubre de 1944, tras 2 años y medio de su promesa, MacArthur finalmente desembarcó en Leyte, Filipinas. Rodeado de cámaras, micrófonos y soldados filipinos, caminó por la playa y proclamó: «Pueblo de Filipinas, he regresado». Su retorno fue más que una victoria militar. Fue una conquista simbólica, política y profundamente personal. La reconquista comenzó con la sangrienta batalla del Golfo de Leyte, considerada la batalla naval más grande de la historia. La campaña para liberar todo el archipiélago fue larga y brutal. Las batallas de Luzón y Manila implicaron combates urbanos intensos y una destrucción generalizada. A pesar de contar con superioridad aérea y naval, los japoneses ofrecían una resistencia fanática y la población civil sufría enormemente. MacArthur, sin embargo, mantuvo su promesa de no abandonar el territorio hasta que estuviera completamente liberado. La liberación de Filipinas se concretó en 1945, con una enorme repercusión internacional. Con la rendición formal de Japón el 2 de septiembre de 1945, a bordo del USS Missouri, MacArthur fue nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas. Por primera vez en la historia, Japón sería ocupado por fuerzas extranjeras, y él tendría la tarea sin precedentes de administrar esa ocupación. Al llegar a Tokio, se encontró con una nación devastada por los bombardeos, moralmente abatida y socialmente fracturada. En lugar de aplicar una política punitiva, MacArthur optó por un camino de reconstrucción y transformación. Una de sus decisiones más controvertidas fue mantener al emperador Hirohito en el trono como símbolo de unidad nacional. Para MacArthur, destituir la figura imperial podría provocar una revuelta popular y obstaculizar la reconstrucción del país. En cambio, utilizó a Hirohito como instrumento de pacificación, exigiendo que renunciara a su estatus divino y colaborara activamente con las reformas. Aunque muchos criticaron esta elección, ayudó a asegurar una transición estable. Mientras tanto, miles de soldados japoneses eran desmovilizados y comenzaba la redacción de una nueva constitución bajo la supervisión directa del comando aliado. La Constitución de 1947 fue uno de los pilares del nuevo Japón. Inspirada en principios democráticos occidentales, garantizaba sufragio universal, libertad de expresión, igualdad de género y, lo más emblemático, renunciaba a la guerra como herramienta de política nacional. El famoso Artículo 9, que prohíbe a Japón mantener fuerzas armadas ofensivas, fue redactado con fuerte influencia de MacArthur. Además de las reformas políticas, promovió cambios profundos en el sistema educativo, fomentando el pensamiento crítico y la inclusión. También impulsó la creación de sindicatos, la libertad de prensa y el desmantelamiento de los grandes conglomerados industriales. La reforma agraria fue otro hito de su administración. Las grandes propiedades fueron divididas y redistribuidas entre millones de campesinos, lo que redujo el poder de la antigua élite rural y promovió mayor equidad social. Al mismo tiempo, MacArthur supervisó los juicios por crímenes de guerra, incluido el Tribunal de Tokio, que condenó a líderes militares y políticos del período imperial.
Su objetivo era equilibrar justicia con pragmatismo, evitando represalias, pero asegurando la rendición de cuentas. En junio de 1950, la Guerra Fría abrió un nuevo frente cuando tropas norcoreanas cruzaron el paralelo 38 e invadieron Corea del Sur. Temiendo la expansión del comunismo en Asia, Estados Unidos movilizó rápidamente apoyo de las Naciones Unidas. MacArthur, que aún estaba al mando de las fuerzas aliadas en Japón, fue nombrado comandante de las fuerzas de la ONU en Corea. Con 70 años, regresaba al combate activo, esta vez en un conflicto que enfrentaba al bloque occidental contra las fuerzas comunistas lideradas por China y la Unión Soviética. En los primeros meses del conflicto, los norcoreanos avanzaron con fuerza, empujando a las tropas surcoreanas y estadounidenses hasta un perímetro defensivo en Pusan. En septiembre de 1950, MacArthur lanzó una de las maniobras más audaces de la guerra: el desembarco anfibio en Incheon, detrás de las líneas enemigas. La operación fue un éxito rotundo, obligando a la retirada de las fuerzas norcoreanas y permitiendo la recuperación de Seúl en pocas semanas. Fue una hazaña militar que devolvió a MacArthur la reputación de estratega brillante, ignorando las advertencias de China. MacArthur ordenó avanzar hasta el río Yalu, en la frontera con territorio chino. Aunque desde el punto de vista militar parecía una forma lógica de cerrar el conflicto, políticamente fue considerado un movimiento imprudente. En noviembre de 1950, cientos de miles de soldados chinos cruzaron la frontera y lanzaron un contraataque devastador. Las fuerzas de la ONU fueron obligadas a retroceder, y la guerra entró en un sangriento estancamiento. La intervención china transformó el conflicto coreano en un enfrentamiento indirecto entre superpotencias, con un riesgo real de escalada nuclear. A medida que aumentaban las tensiones, MacArthur comenzó a hacer declaraciones públicas que contradecían abiertamente las directrices de la Casa Blanca. Defendía ataques directos a China, el bloqueo de sus puertos e incluso el uso de armas atómicas. La relación con Washington se deterioró rápidamente, desafiando el principio de subordinación del poder militar al civil. Aunque conservaba una enorme popularidad entre el público estadounidense, MacArthur empezaba a quedar políticamente aislado en la capital. El enfrentamiento entre Douglas MacArthur y el presidente Harry Truman representó uno de los momentos más dramáticos en la relación entre el poder militar y la autoridad civil en Estados Unidos. Mientras Truman defendía una guerra limitada en Corea, evitando provocar directamente a China o a la Unión Soviética, MacArthur insistía en expandir el conflicto. El general proponía atacar bases chinas, bloquear el estrecho de Formosa e incluso recurrir al armamento nuclear si fuese necesario. Sus declaraciones públicas desafiando abiertamente la política oficial del gobierno se volvieron cada vez más frecuentes. La gota que colmó el vaso fue una carta que MacArthur envió al líder republicano Joseph Martin, presidente de la minoría en la Cámara de Representantes, en la que criticaba duramente la estrategia de contención adoptada por Truman. La carta fue leída públicamente en el Congreso, desatando una tormenta política. Para Truman, ese gesto representaba una insubordinación inadmisible. El presidente creía firmemente que, en una democracia, los militares deben obedecer las directrices del poder civil, incluso en tiempos de guerra. La reacción del público fue inmediata e intensa. Millones de estadounidenses consideraban a MacArthur un héroe nacional y vieron su destitución como una injusticia. Fue recibido con desfiles y multitudes en varias ciudades del país, transformándose en símbolo de una América combativa y moralista. Ante el Congreso, pronunció un discurso histórico transmitido en vivo a toda la nación. En él evocó imágenes de lealtad y sacrificio, cerrando con la frase que se volvería legendaria: "Los viejos soldados nunca mueren, solo se desvanecen". El discurso fue ovacionado y consolidó su imagen como mártir patriótico de una guerra incomprendida. Tras bambalinas, sin embargo, la destitución expuso la delicada relación entre estrategia militar y diplomacia global. Truman pagó un alto precio político, pero defendió con firmeza el principio fundamental del control civil sobre las Fuerzas Armadas. El caso generó un debate nacional sobre los límites del poder militar en un sistema democrático, un debate que aún resuena hasta hoy. Tras su destitución en 1951, Douglas MacArthur se retiró de la vida pública activa, pero no del imaginario nacional. Su figura seguía despertando tanto fascinación como controversia.
alimentando debates sobre el liderazgo, patriotismo y el uso del poder. Aunque recibió propuestas inmediatas para ingresar a la política, incluidas sugerencias para postularse a la presidencia, prefirió mantenerse por encima de las disputas partidistas. Con su retórica refinada y presencia casi teatral, era invitado con frecuencia a dar conferencias y participar en actos públicos. Instalado en un apartamento del Waldorf Astoria, en Nueva York, MacArthur cultivaba cuidadosamente su imagen. Empresarios, políticos e intelectuales lo cortejaban, interesados en su visión sobre la guerra, la política internacional y el papel de Estados Unidos en el mundo. Escribió sus memorias, que se convirtieron en un éxito editorial rotundo. En ellas ofrecía su versión de los hechos y reafirmaba su fe en la misión de Estados Unidos como líder del mundo libre. El libro vendió miles de copias y consolidó su narrativa personal como parte del relato histórico oficial. Al mismo tiempo, se convirtió en objeto de un auténtico culto a la personalidad. Estatuas, escuelas, avenidas y monumentos llevaban su nombre. Programas de televisión, películas y documentales reforzaban su imagen de héroe nacional. Aunque la crítica académica señalaba sus decisiones polémicas y su egocentrismo, para el público general representaba una combinación de valentía, elegancia y patriotismo. En algunas zonas del país, su nombre era venerado casi como el de un presidente. A pesar de estar alejado del poder formal, MacArthur seguía siendo consultado por presidentes y líderes empresariales. Fue convocado por Eisenhower para ofrecer consejos estratégicos y más adelante también asesoró a John Kennedy en los inicios de la Guerra de Vietnam. Aunque ya no ocupaba ningún cargo oficial, su voz seguía teniendo peso en decisiones de alto nivel. Para muchos políticos, mostrarse cerca de MacArthur era una forma efectiva de ganar respaldo popular. Douglas MacArthur falleció el 5 de abril de 1964, a los 84 años, en Washington, D.C., debido a complicaciones renales y hepáticas. Incluso décadas después de su apogeo, su muerte provocó una conmoción nacional. El gobierno organizó un funeral de Estado con honores reservados a jefes de nación. Su cuerpo fue velado en el Capitolio y recibió todos los tributos militares. Multitudes se reunieron para rendirle homenaje, confirmando que, aunque retirado, MacArthur seguía siendo una figura profundamente reverenciada. Fue enterrado en el MacArthur Memorial, en Norfolk, Virginia, lugar que él mismo había elegido para perpetuar su legado. El final de su vida reavivó los debates sobre el impacto de su trayectoria. Para muchos, MacArthur simbolizaba el coraje y el deber inquebrantable, un hombre que encarnó la grandeza militar estadounidense del siglo XX. Para otros, era una figura autoritaria, impulsada por la vanidad y convicciones inflexibles, cuyo ego rivalizaba con sus logros. Con el paso del tiempo, los historiadores comenzaron a revisar críticamente su carrera, separando las hazañas reales de las construcciones simbólicas. Sus victorias militares, como la reconquista de Filipinas y la ocupación de Japón, siguen siendo admiradas como ejemplos de genialidad estratégica. Por otro lado, sus acciones durante la Guerra de Corea, su desprecio por la autoridad civil y su estilo grandilocuente y mediático han sido objeto de evaluaciones más rigurosas. ¿Douglas MacArthur fue un estratega brillante o un autoritario impulsivo sediento de poder? Su trayectoria plantea una pregunta que sigue siendo actual. ¿Hasta qué punto un líder militar debe tener libertad para actuar por encima de la política? ¿Será que, en tiempos de crisis, el carisma y la convicción de un solo hombre pesan más que las instituciones que representa? La historia de MacArthur nos obliga a reflexionar sobre ese equilibrio delicado entre liderazgo y democracia, entre gloria y responsabilidad. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿MacArthur fue un héroe incomprendido o un riesgo para la democracia estadounidense? Déjala aquí abajo en los comentarios. Este es uno de esos debates que merecen ser explorados desde distintos puntos de vista. Y por supuesto, si te apasionan las historias más impactantes, contradictorias y fascinantes de la geopolítica mundial, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. No olvides dejar tu like y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Aquí, cada episodio te lleva más allá de los hechos, y si no estás, te vas a quedar fuera de las conversaciones que realmente importan.